Bienvenidos a un nuevo video, damas y caballeros. Hoy estaré narrando. Desde esto pues les agradecería que por favor le dieran a like y se suscribieran y compartieran, por favor. Una de las cosas que más suelen pasar en diferentes juegos como Mario, Sonic y estos juegos es que tienen personajes, sí, así es, más que personajes, mascotas. Las mascotas representan a la marca en general, en especial Mario representa a Nintendo, pues es su marca, o sea, su personaje estrella. Más sin embargo, hay personajes que alguna vez fueron estrellas de su marca. Ubisoft, a pesar de ser una marca de videojuegos y tener muchos, pero muchos juegos en su catálogo, su primer, o más bien de sus primeras mascotas, fueron Rayman. La cosa está que Rayman fue poco a poco reemplazado por unos personajes que se conocieron como Rabbids, los cuales también colaboraron con Super Mario, cosa que Rayman nunca pudo hacer. Compartieron pantalla con Mario y el juego salió para Nintendo Wii. Se llamaba Mario and Rabbids. Este juego contaba con la peculiaridad de ser muy parecido a un RPG, pero en tiempo real. Les mostraré un clip de Mario Rabbids para que se den cuenta de más o menos cómo era. Bueno, pues el juego constaba de algunos problemas, pues mucha gente no le gustaban los Rabbids, o al menos una buena cantidad. ¿Por qué? Pues porque los Rabbids habían reemplazado a una de las mascotas con las que habían crecido. Si bien hoy en día hay mucha gente, o más bien opiniones divididas, la opinión casi siempre es que les gusta los Rabbids en vez de Rayman. Hubo un personaje que fue reemplazado por un personaje secundario, Pac-Man. Pac-Man ha tenido ciertos problemas por derechos de autor, pero ¿por qué digo esto? ¿Acaso Pac-Man no le pertenece a los mismos que crearon Naruto y esas series? Pues no. O bueno, sí, les pertenece, pero no eran dueños de un personaje que apareció en las consolas, algunas consolas de sobremesa, pero más que todo en arcades. Este personaje era Miss Pac-Man, personaje el cual su función era la de ser un Pac-Man femenino, pues a pesar de que no lo parezca, Pac-Man originalmente era hombre, el primer Pac-Man al menos. Miss Pac-Man pues fue uno de los juegos que no creó Bandai Namco, o Bandai, o Namco, como le quieran decir. Hoy en día se llama Bandai Namco o Namco, pero originalmente solo era Namco. Era una creadora de videojuegos, pero al ser comprada por Bandai se convirtió en Bandai Namco. Para el Atari 2600, Pac-Man también para su aniversario su 30 aniversario, su empresa madre Bandai Namco sacó un juego, o más bien varios juegos para los portátiles, y entre ellos, después de un tiempo, se crearía una serie. Como por 2015 saldría la serie de Pac-Man, Las Aventuras Fantasmales. Esta serie contó con solo dos temporadas, y la segunda terminó incompleta. Nunca se terminó, la serie fue cancelada. También, otra cosa que pasó fue que la serie, a pesar de haber tenido videojuegos, más sin embargo solo fueron dos,
El primero, a pesar de haber revolucionado al inicio, el segundo fue lo mismo, solo que de, o más bien, un poco más largo. Pac-Man, después de ese tiempo, entre 2020 a 2024, 2023, saldría un remaster conocido como Pac-Man World Repack. Después de un tiempo salió el segundo juego de Pac-Man World, también remasterizado. Si bien esto le dio un poco más de popularidad a Bandai, o más bien a Pac-Man, pues otra cosa que también pasó fue que Miss Pac-Man, a pesar de que no lo parezca, Miss Pac-Man nunca fue de ellos. Sí, ya se los había dicho, pero más sin embargo, Miss Pac-Man al inicio, sí, o más o menos, le pertenecía a Bandai Namco. ¿A qué me refiero con esto? Pues a que originalmente sí, o sea, sí, les pertenecía. No, me refiero más bien que era como un acuerdo de paz entre una empresa bastante pequeña y Bandai Namco. Pues, si bien la antigua empresa dueña de Miss Pac-Man conseguía dinero, esto poco a poco fue bajando el dinero que ganaban. Pues originalmente el dinero que ganaban era bastante, pues fue durante el apogeo de las arcades. Y sí, un infame juego, uno de Pac-Man, que cual fue este, pues fue un Pac-Man que salió para la Atari 2600. Este juego fue bastante odiado en su momento, pero volviendo con lo de Miss Pac-Man. Miss Pac-Man tuvo juegos aparte. No, más bien solo tuvo un remake o remaster, no lo sé. Es casi lo mismo, porque el juego técnicamente no cambiaba mucho. Era lo mismo que Pac-Man, pero con la diferencia de que las frutas se movían a veces y que no era Pac-Man sino Miss Pac-Man. Y así con Junior Pac-Man, Pac-Man y no sé qué, y muchos otros tipos de Pac-Man, los cuales eran lo mismo. Que no me voy a detener a hablar de cada uno de ellos, porque de lo contrario esto sería larguísimo. Otra cosa que también pasó, pues fue que Pac-Man tuvo, o más bien se metió, o se agregó a Smash Bros. Ultimate. Sí, él salía en Smash Bros. Ultimate, pero no como su versión modernizada, sino como la versión de Pac-Man World, el cual les estaré dejando una imagen más o menos cómo se veía. Otra cosa que también contó este juego, o más bien con la que contó en Smash Bros. Ultimate, fue que en Smash Bros. Tenía ataques personalizados para él y no tuvo la función como un traje Mii, sino como un traje, bueno, no, un traje no, un personaje con sus mecánicas, con sus funciones y con todos sus controles. Algo que, si bien no le encantó a la gente, o en el ámbito competitivo a los jugadores de Smash, sí les gustó a la gente. Otra cosa con la que contó, o más bien se añadió a Smash, pues sí. Y ahora quiero llegar a esto. Pac-Man fue desaprovechado, igual que Rayman. Ahora les voy a decir de otra mascota. Y si se preguntan que Steve o Alex son mascotas de Minecraft, no, ni tampoco son de Mojang ni de Microsoft. Y el por qué es bastante simple, porque son los avatares predefinidos para el juego, o sea, no pueden ser la mascota. Bueno,
si categorizamos a alguien parecido a una mascota, o un personaje parecido a una mascota para Minecraft o para Mojang, más bien, sería el Creeper. ¿Por qué? Porque él aparece en varios logotipos, también aparece en algunas partes, tiene bastante mercancía. Pero como digo, Mojang y Microsoft no han tenido planeado tener una mascota, hasta lo que se sabe. Lo más parecido han sido asistentes virtuales, personajes en videojuegos, etcétera, pero nunca han tenido una mascota. Ahora hablemos de PlayStation. ¿PlayStation ha tenido mascotas? No, no ha tenido. O más bien, tuvo muchas. ¿A qué me refiero con que no ha tenido? No ha tenido una mascota permanente. Porque literalmente Crash Bandicoot o Crash nunca fue de ellos, porque técnicamente siempre fue de Universal, igual que Pyro o Spyro. Bueno, ¿que por qué nunca fue su dueño? Pues porque en ese momento Naughty Dog, la desarrolladora, solo fungía como una creadora de juegos. No era una empresa independiente ni nada de eso. Era una pequeña empresa que también, por lo que se le pertenecía a PlayStation. Universal tenía los derechos de Spyro y también tenía los derechos de Crash Bandicoot. Y si bien originalmente ellos no eran la mascota, porque en revistas y en sus logotipos o parecido, no era él o Spyro o Crash, eran los que de verdad eran las mascotas. Pues en sus revistas promocionales, o se sabe, bueno, más bien se sabe perfectamente que su primera mascota iba a ser Polygon Man. ¿Y quién era Polygon Man? Un personaje olvidadísimo que solo salió en un juego de peleas también de PlayStation. Con este no me voy a parar porque no es tan importante, solo estamos dando un pequeño resumen. Bueno, pues la cosa está que si bien parece que estos personajes que yo les acabo de mencionar podían habérselos quedado, no, porque en ese momento PlayStation era bastante más chica, por así decirlo. No tenía tanto dinero como en ese momento lo tenía Nintendo o Sega. Pues eran los únicos que estaban haciendo juegos así de calidad en 3D. Porque si bien los que recién habían creado el 3D eran los de Nintendo, esto más bien fue algo, por así decirlo, que no les benefició mucho, o más bien no parece. O sea, para que quede claro, si bien los de Nintendo fueron los que consiguieron crear crear juegos en 3D, no fueron tan aclamados como si lo fue con PlayStation. Otra cosa que les voy a contar es que PlayStation quiso tener más mascotas, pero la mitad de las que tuvo nunca pudieron ser. Muchos personajes que vinieron después de PlayStation no pudieron ser sus mascotas, porque eran personajes para juegos muy adultos, o sea, juegos muy sangrientos, por así decirlo, para un público un poco más mayor, o personajes que eran de juegos que casi nadie conocía. Pues ese fue el motivo por el que no pudieron conseguir más mascotas, o más bien no pudieron conseguir
personajes propios hasta hace poco, pues lograron sacar a algún personaje que sí, en serio, sí era de ellos y de hecho era original. Este fue Astrobot o Astros Playroom, el cual es el nombre del juego. No crean que es el personaje. El nombre del juego pues no llamaba tanto la atención, pero a mucha gente le gustó que desde que compras una PlayStation 5 te venga este personaje, o más bien el juego incluido desde el inicio, y más bien les contaré algo. Está hecho para probar las capacidades de la consola. Sí, parece que no es mucho, pero pues es bueno, ¿no? Y también el personaje ha sido bastante querido en la comunidad angloparlante. Otra cosa que ha tenido mucho PlayStation fue varios problemas con Nintendo, porque, o sea, desde el inicio les voy a decir que el 3D en videojuegos lo inventó Nintendo, no fue PlayStation, pero PlayStation se quedó como que le dieron más crédito a él, por así decirlo. Otra cosa que también pasó bastante es que muchos de los éxitos que ha tenido PlayStation, tuvieron varios éxitos, para que me entiendan, pero en la mayoría no pudieron poner un personaje como su mascota. Ahora vamos con Mega Man. Y bueno, les seré sincero, Mega Man no hay que alegrarse mucho. Mega Man es una de las mascotas, o más bien personajes, con la peor suerte. No fue ni siquiera como Pac-Man, que tan siquiera Pac-Man ha tenido remakes, remasters. Si no estoy mal, solo ha tenido uno, para que quede claro, y creo que ni siquiera es oficial. Sí se ha mantenido medio vivo, o más bien se mantuvo medio vivo con juegos como Mega Man X y así sucesivamente, pero como tal, el juego y la comunidad de Mega Man están muy muertos. Casi solo hay speedruns. Esto es bastante triste porque Mega Man tenía demasiado potencial. Demasiado. Pero lastimosamente Mega Man probablemente nunca continúe, pues uno de sus últimos juegos fue en 3D. Qué lástima. Es muy triste porque Mega Man tenía una gran cantidad de posibilidades de tener éxito y no lo obtuvo por diversos motivos, con los cuales no me voy a alargar. Ahora continuamos con Bomberman. Bomberman le pertenecía a una empresa que se llamaba Hudson Software, y pues también está muerto. O sea, el personaje ya no lo han vuelto a usar, ni siquiera los nuevos dueños, por eso Nintendo no ha querido usar a Bomberman, o sea, casi no lo han usado. Y eso que es una IP bastante conocida, pero ni modos, o sea, el pobre personaje nunca pudo ser ni la mascota de Hudson, porque técnicamente la mascota de Hudson Software era una vieja, la cual aparece en su logo. Qué triste, ¿no? Muy triste. Ahora vamos a hablar sobre, más que personajes de empresas grandes, vamos a hablar de algunos personajes muy conocidos de juegos indies. Entre estos está Undertale, el cual su personaje más conocido, por lo que yo conocí, fue Sans. Y eso que Sans no se supone que ni siquiera es el protagonista, pero Sans
pues le dio mucha gracia a muchas personas de la comunidad angloparlante y así, por lo que es bastante conocido. Más que todo él es el conocido. No hay muchos personajes de él. O sea, tiene su propio fandom, pero es más conocido él que otros. Otra cosa, y es que hay otro personaje que también no se merecía esto. ¿Y quién era? Pues este era el pobre caballerito. Bueno, pues si les soy sincero, otro personaje que no era querido, no era pues otra cosa que les quiero decir. Cuphead y Mugman son las mascotas de los creadores de Cuphead. No lo sé, pero sí estoy seguro de algo. Probablemente sí. No me recuerdo del nombre de la empresa, les seré sincero. Pero al menos les voy a ser sincero. Yo digo que sí. Al menos para mi criterio, sí. Y también porque no creo que haya otro personaje muy querido que sea de la misma empresa. Ahora, Silksong acaba de salir. Sí, Silksong, pues Silksong está barato que yo no tengo visto. No.